Y vamos a dar inicio a la primera mesa redonda del día, donde exploraremos los desafíos apasionantes de la digitalización y la inteligencia artificial plantean dentro del ámbito de la gestión avanzada para empresas e instituciones. Y es que la transformación digital ha irrumpido en el tejido empresarial, llevando consigo oportunidades y retos sin precedentes. La digitalización ha evolucionado o ha hecho revolucionar la forma en que las empresas operan, desde la automatización de procesos hasta la toma de decisiones basadas en datos. Sin embargo, junto a estas oportunidades hay una serie de desafíos también que tenemos delante. La implementación de la ética en la inteligencia artificial, por ejemplo, plantea preguntas fundamentales sobre privacidad, transparencia, responsabilidad. La gestión avanzada, por su parte, implica también capacidad para adaptarse a un entorno empresarial que está en constante evolución. Pero, ¿cómo gestionamos esta complejidad de datos masivos generados por la digitalización? ¿Cómo garantizamos que la inteligencia artificial no solo mejore la eficiencia operativa, sino que también contribuya a la toma de decisiones estratégicas? Son preguntas que vamos a poner ahora encima de la mesa, pero queremos que esta mesa de debate sea un diálogo abierto entre todos los que estamos aquí en la sala. Sea un diálogo abierto y participativo. Por eso vamos a poner ahora aquí en pantalla, sacar los móviles, por favor, si no los tenéis ya en la mano, que os vamos a poner a trabajar, a participar. Tenéis un código QR, ahí está el código QR, y queremos que participéis respondiendo a esta pregunta que veis en pantalla. ¿Qué es lo que más os preocupa de la transformación digital? Zer kezkatzen zaitu gehien eraldaketa digitalaz? Podéis ir respondiendo a esta pregunta porque queremos ver también, pues tenemos que testar cuál es vuestra opinión en torno a esto. Luego lo vamos también a, no sé si a discutir, vamos a ponerlo sobre la mesa en la primera mesa de debate. Vamos a ver si nos funcionan los porcentajes y tenemos ocasión de ver aquí, antes de dar inicio a la mesa, estos porcentajes en directo y estas preguntas. Sabéis también que, aparte de esta pregunta, podéis también participar, como hemos dicho, utilizando las redes sociales, Twitter, utilizando los hashtags Semana Europea 23, Europarastea 23, preguntas CG 23. Eso, si queréis participar luego en la mesa de debate, también tendremos oportunidad de que lo hagáis. Vamos a ver. Pues ahí tenéis las preguntas. Yo creo que ya habéis respondido, ¿no? Todos, zer kezkatzen gaitu gehien, kultura aldaketa da ematen duenez, ez? Bozka gehien dituen erantzuna. Bigarrena, teknologia oso azkar doala aurrera. Esan dugu, eraldaketa digitala oso modu sakon eta azkarrean ari garela pairatzen eta erantzunak ere berehala bilatu beharrean izaten garela. Estrategia eta ikusten dugu denok ere modu berean gaudela alineatuta esan daiteke. Une honetan ez da lehentasuna, ez du inork ere jarri, beraz denontzat garrantzitsua da oso digitalizazioa, transformazio digitala, eraldaketa digitala eta honek duen eragina gestio prozesuetan oro har hartuta. Horixe jarriko dugu mahai gainean, orain hasiko dugun solasalditxo honetan, eta horretarako bertara gonbidatu nahi ditut solasaldian parte hartuko dutenak, eta mesedez igo zaitezte ona Cristina de la Cruz. Tenemos con nosotros a Cristina, que es directora de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Deusto, investigada. Si ten cuidado, que está la cosca un poquito, ¿verdad?, grande. Pasa, Cristina. Nahi dezu tokian, balima dezu hortxe bertan, edo... Enaitz Ezpeleta, Mondragon Unibertsitatik etorria.
Bai, hortik igotzen bazarete eskaiera atxoa dago, baina hemendik pixka bat salto egin beharko duzu. Enaitz Ezpeleta, coordinador del área de inteligencia artificial de Mondragón Universitatea y coordinador, como he dicho, del área. Jorge Posada, director adjunto de Bicomtech, también estará con nosotros. Y Álvaro Pérez, técnico de innovación y Open Business de Laboral Cucha. Igual, déjame, me pongo yo aquí en la mitad, si te parece. Sí. Bueno, eskerrik asko a todos por haber acudido a esta llamada, a esta invitación de Euskalit para poder participar y poder aportar en la jornada de hoy en esta primera mesa de debate. Hemos querido comenzar haciendo esta pregunta abierta al público aquí presente. No sé si vosotros habéis participado también. No habéis participado. Bueno, pues lo hacemos aquí ahora. La verdad es que la inteligencia artificial, la transformación digital, son unos conceptos que estamos utilizando día a día. Son unos conceptos que nos preocupan a todos, estamos trabajando todos en ellos. Pero desde vuestra área de conocimiento, ámbito, ¿qué es lo que más os preocupa en estos momentos? Os quiero pedir a todos un breve titular para que podamos situar el tema. Cristina, igual puedes empezar tú misma. Mila esker, hemen parte hartzeko gonbidatzeagatik. Eta, pues a mí me preocupa, por un lado me ocupa la dimensión ética y el alcance político que tiene la transformación digital. Y además, no solamente la transformación digital, sino principalmente de todos los avances tecnológicos emergentes que aglutina, ¿no? Entre ellos está la inteligencia artificial, pero no solo. Y me preocupa la dificultad que tiene gestionar la complejidad y el impacto de la transformación digital al ritmo vertiginoso en el que se está produciendo y se está desarrollando, y también en el marco y en el contexto en el que sucede. Yo creo que la transformación digital, tal y como yo la entiendo, es un medio. Muchas veces se nos olvida que es un medio y no tenemos claro cuál es el fin hacia el que tenemos que dirigir esa transformación digital. Creo que es importante que nos recordemos cuál es ese fin, y en ese sentido yo quisiera señalar como titular que debemos transitar hacia una hoja de ruta que nos permita humanizar esa transformación digital. Naitz, zubereados, ¿de acuerdo cuál sería tu titular en este aspecto? Bueno, lo primero de todo, egun on danoi, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Sí, coincido con todo lo que ha comentado la compañera. Nosotros, bueno, en el día a día lo que vemos es que uno de los mayores problemas es que el para qué, ¿no? Que la digitalización y la aplicación de la IA o el análisis de datos está muy bien, pero con un sentido. Es decir, estamos en una sociedad que avanza muy rápido y muchas veces pues, hay muchas empresas que se nos acercan a nosotros en el día a día, en nuestros trabajos de investigación, que quieren aplicar esa IA, quieren aplicar esa transformación digital, y su objetivo es aumentar beneficios. Y hombre, bueno, pues sí, es lógico, ¿no? Pero ¿a qué pregunta de negocio queremos responder, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? Si queremos explotar unos datos, ¿cuál es el objetivo que queremos conseguir? Y tenemos que ser conscientes de que es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo desde que empezamos a recoger esos datos hasta que conseguimos unos objetivos, ¿no? Esto no es aplicamos IA y muchas veces en la televisión parece que al aplicar la IA ya hacemos magia y todo se soluciona, y no es así. Entonces, un poco pues, ¿no? Esa mentalidad de que bueno, pues, no es algo inmediato y que tenemos que tener claro el para qué vamos a aplicar esa transformación digital. Ese fin, ¿no? Que comentaba Cristina. Asientes con la cabeza, Jorge, ¿estás de acuerdo con lo que plantean tus compañeros? Totalmente, totalmente. Nosotros en Bicomtech, por ejemplo, como centro tecnológico, además especializado en inteligencia artificial, en interacción, en visualización, tenemos ya una trayectoria de muchos años, más de 20 años, 22, trabajando para impulsar desde la tecnología la transformación digital de las empresas, ¿sí? Que es un primer mensaje que quisiera decir. Es decir, parecería que todo lo que estamos hablando es de ahora mismo, que todo ha venido súbitamente en los últimos 2, 3 años, 4, 5 años. Pues no es así. Aquí hay un elemento evolutivo importante que no se nos puede olvidar, ¿sí? Y uno de los mensajes que quisiera decir es:
cuidado, no es que han venido los extraterrestres, no es una cosa que de repente va a cambiar la humanidad porque hay algo completamente distinto que viene, ¿sí? Es esa mitificación de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es un riesgo que debemos combatir y debemos explicar bien de lo que estamos hablando. La inteligencia artificial es una disciplina que tiene más de 70 años de desarrollo desde un punto de vista científico, ¿sí? Y que ha tenido impacto en muchísimos ámbitos de la sociedad y lo seguirá teniendo, obviamente dando saltos de calidad y de mejora cada vez, pero es una tecnología que está aquí hace mucho tiempo, ha venido para quedarse y para proyectar esos beneficios hacia la sociedad, ¿no? Entonces, es un primer mensaje. Y el segundo mensaje que quería dar es el no olvidar a las personas, porque las personas son la clave del éxito de las organizaciones. Las personas son las que pueden realmente promover el cambio, generar con creatividad nuevas formas de hacer las cosas, impulsar procesos de innovación con otras empresas. La inteligencia artificial, la transformación digital son medios, como decía Cristina. La inteligencia artificial es una tecnología maravillosa, nos puede ayudar a gestionar y a manejar mejor nuestros temas, ser más eficientes, etcétera. Pero las personas son la clave de la transformación digital. Las personas, no la tecnología, ¿sí? Entonces, eso es un mensaje que a veces se nos olvida. Y el tercero, coincido plenamente con Enaitz, es el para qué. O sea, cuando nos planteamos las tecnologías, qué impacto pueden llegar a tener, tenemos que tener claro el área o el sitio de nuestra empresa, de nuestra industria, de nuestra organización, donde queremos hacer ese cambio, esa transformación digital. Y para eso es necesario identificarlo, pero también que haya un liderazgo interno en la organización para promover esa transformación. Luego trataremos sobre cómo hay que tratar, ¿no?, esta transformación digital dentro de las organizaciones, por dónde se debería afrontar también este tema, porque es un punto también muy interesante a tratar. Pero, Álvaro, quería comentar contigo, vosotros también trabajáis, ¿no?, en la inteligencia artificial, en la transformación de la relación con los clientes también, ¿no?, dentro de Laboral Kutxa. También me imagino que pondréis el foco en las personas, como han dicho los compañeros. Bueno, no quiero adelantarme a tu titular, pero cogiendo un poquito lo que ha dicho, ¿no? Sí, yo creo que lo han dejado muy claro. Y, en primer lugar, buenos días y agradecer desde Laboral Kutxa la invitación. Es un placer compartir prácticas que creemos aportan valor. Y sí, en cuanto al titular, ¿qué nos ocupa? Bueno, desde el área de innovación, siempre el trasladar el conocimiento, ¿no? El conocimiento que existe fuera de la organización, trasladarlo internamente, y es una ocupación a tiempo completo, porque hay mucho conocimiento, y si vemos algo muy claro es que la inteligencia artificial está, digamos, en el centro de mucho de ese conocimiento, ¿no? Y por otro lado, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa hacerlo con responsabilidad, porque creemos que hay que buscar un punto de equilibrio, ¿no? No vale con transformar e innovar sin buscar esa parte de transparencia, consecuencias que puede tener esa transformación, ¿no? No solo en los clientes, sino también en las personas de la organización. El ámbito de la seguridad, importantísimo. O sea, esa responsabilidad de la inteligencia artificial se basa en datos que no son tuyos, son de tus clientes. Entonces, todo ese marco, digamos, que te regula, ¿no?, esa transformación, esa innovación, la tenemos muy en cuenta. No solo por nuestros propios valores, sino también porque, bueno, en el ámbito en que nos movemos bancario, pues la regulación es muy fuerte y muchas veces nos limita ese campo de acción, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ocupa y nos preocupa a día de hoy. Sí, es que la transformación digital, como bien has dicho, ¿no?, abarca muchísimos ámbitos, ¿no? La gestión, el negocio, la organización, ¿no?, abarca mucho. ¿Dónde se está poniendo el foco o dónde se debería poner, ¿no? ¿Está integrado la estrategia global de la organización? ¿Debería estar enfocado al área más de innovación, de I+D, de departamentos concretos? ¿Debería ser algo transversal? ¿Cómo lo veis, Cristina? Bueno, es una pregunta interesante, pero yo creo que la debemos abordar con más profundidad, no pensando solo dónde es el lugar, organizativamente hablando, de cuál es el lugar más apropiado para abordar dentro de una empresa esta transformación, sino bueno, aunque parezca obvio, ¿no?, e insistamos en la dificultad que supone eso,
yo creo que hay que seguir insistiendo en la idea de que el foco debe estar en la estrategia global de la organización. Eso está claro, ¿no? O sea, no podemos abandonar ese punto de vista y tiene que estar en esa estrategia global. A partir de ahí, pues hay que pensar los grandes retos que se abordan, ¿no? Si la instalamos desde este enfoque, ¿no? Que nos lleva a plantearnos cómo se enfoca esa transformación digital en el marco de una organización, en el marco de una empresa. Y en ese sentido yo creo que es muy importante distinguir porque no es lo mismo la transformación digital de la digitalización, ¿no? La transformación de la digitalización. Porque en una empresa pues o en cualquier organización no basta pasar a digital el proceso que ya se hacía antes de otra manera en analógico, ¿no? Es algo mucho más profundo y yo creo que en ese sentido sí que debemos pues, trabajar en profundizar en esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos llama a pensar que lo que desde esa estrategia se debería hacer es repensar los procesos y reconcebirlos para el entorno digital. Y esto supone una transformación muy importante dentro de la manera que tiene una empresa de hacerlas o una organización de hacer las cosas, ¿no? Es repensar y reconducir los procesos de acuerdo a ese enfoque digital, que es muy distinto, ¿no? Aquí hay muchos ejemplos que podríamos poner para explicar qué supone esto. Y luego otro gran reto que creo que se debe de abordar es ver cómo las políticas de la empresa priorizan los impactos que tiene priorizan y gestionan los impactos que tiene la transformación digital y de manera específica la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el empleo de los trabajadores, que es una gran preocupación que hay porque aun a pesar de que tengamos una visión positiva, y creo que es la que se debe de promover sobre la transformación digital, también tenemos que plantear que efectivamente llevamos muchos años, ¿no?, trabajando en esa línea, pero si alguna lección llevamos aprendida de todos estos años es que no hemos sido capaces todavía de hacer frente a las desigualdades existentes que genera esa transformación digital. Entonces, bueno, ahí tenemos una serie de retos que nos llaman a que el foco, a mi juicio, tenga que estar en la estrategia global. Jorge, trabajáis en Bicomec, ¿no?, todos estos procesos de la digitalización, de la transformación digital. ¿Cómo ves? ¿Estás un poco alineado con...? Porque te veía también a sentirme a lo que decía Cristina. Hoy, no sé, parece que estamos todos bastante en línea, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, es una idea que genera mucho debate, de la transformación digital y el impacto de la inteligencia artificial en la organización, ¿no? Genera debate, genera inquietud. Muchas veces dices, pues, ¿por dónde arranco?, etcétera. A ver, coincido con Cristina, que una transformación digital integral de la organización debe tener un liderazgo global, es decir, la propia dirección de las organizaciones deberían tener el eje de transformación digital como uno de los ejes de competitividad en el futuro, de cualquier ámbito, ¿sí? Porque si pensamos en la fábrica del futuro, en los productos inteligentes, digo en el mundo industrial, ahí la transformación digital es muy importante. Si pensamos en el tema de transporte y movilidad autónoma, pues ahí también es muy importante. Si pensamos en la salud personalizada, en la asistencia a las personas con necesidades especiales, etcétera, también. Es decir, en todos los ámbitos sociales y empresariales, ese concepto de transformación digital es fundamental y el liderazgo al más alto nivel es el que lo puede promover, ¿vale? Entonces, eso coincido plenamente, ¿sí? Es verdad que nosotros no estamos tan de acuerdo con algunas, digamos, aparentes amenazas que suelen surgir cuando analizamos la inteligencia artificial, ¿no? Y algunas realidades. Por ejemplo, la amenaza de es que la inteligencia artificial y todo este cuento de la transformación digital va a quitar muchísimo trabajo, ¿vale? Va a quitar muchísimos puestos de trabajo. Va a ser obsoleto al ser humano en muchos ámbitos, ¿sí? Va a crear una brecha digital importante, que no digo que no exista, digo que hay que contextualizarlo, ¿sí? Y, a ver, si hay una transformación quiere decir de lo que había antes no es lo mismo que lo que tenemos después. Eso es una transformación. He cogido una situación inicial y he llegado a otra situación final. La cuestión es qué se conserva, qué se mejora y qué se pierde. Y lo que se conserva y lo que se mejora en una transformación digital, en nuestra opinión, es mucho más de lo que se pierde en el camino, ¿eh? Perder en el sentido
de ciertas cosas que son mucho más manuales, que ciertos procesos que tenemos en la organización que vienen heredados de otras tecnologías y otras formas de hacer las cosas, ¿sí? Y donde claramente esas cosas tienen que llevar a una transformación, ¿sí? Y es una responsabilidad también del liderazgo de la organización hacer entender a nuestras personas que, insisto, son la clave de la competitividad y del éxito empresarial, para que sean conscientes de que esta realidad está ahí y de que el mundo del futuro implica y necesita esa transformación digital, ¿sí? Y esta transformación digital que estás comentando, ¿no? Me gustaría saber cómo os adaptáis desde la universidad, ¿no? Porque es una cosa que está en constante cambio. Estáis formando a los futuros profesionales, formando en un constante cambio y una constante transformación, ¿no? Porque al final estos profesionales que formáis ahora se van a integrar en el mundo laboral y tienen que tener también bueno, toda esta formación y esta capacidad de adaptarse a un mundo laboral que está en constante cambio, en constante transformación, hablando de la gestión, ¿no? De la digitalización de los procesos. No será fácil abordar todo este tema, ¿no? No, fácil no es, pero bueno, yo creo que afortunadamente, por ejemplo, en nuestra universidad desde ya hace unos cuantos años no ponemos tanto el foco en lo que hay que enseñar técnicamente hablando, ¿no? Sino que hacemos mucho hincapié en que los alumnos y las alumnas sean capaces de aprender por ellos mismos, ¿no? Es decir, que pues, les ponemos a trabajar en diferentes tipos de proyectos donde no les damos nosotros con los conocimientos que van a necesitar para sacar adelante ese proyecto, sino que lo que hacen es ellos mismos se van autoformando para intentar superar esos obstáculos, ¿no? Es decir, aprenden a aprender. Y yo creo que es una de las claves, ¿no? Al final, pues de cara a futuro, si vamos a una realidad tan cambiante, es en balde que les enseñemos ahora una tecnología, porque esa tecnología dentro de 2 o 3 años ya va a estar obsoleta, ¿no? Entonces, bueno, pues que sean capaces de adaptarse, pues es lo más importante a día de hoy. Y Álvaro, estas transformaciones digitales de las que estamos hablando de una manera global, pero lo podríamos un poquito bajar a tierra y poner ejemplos para que veamos, ¿no? Cómo se está trabajando en distintos ámbitos, en distintos sectores, por ejemplo, en vuestro caso, en proyectos concretos que estéis trabajando ahora. Sí. Bueno, la parte que nos toca, ¿no? Desde el área de innovación en una entidad financiera, lo que hacemos es, como he comentado antes, somos el puente, ¿no? Entre el conocimiento que existe en los ecosistemas de innovación, universidades, startups, competencia, tendencias, etcétera, y lo que hacemos es trasladar ese conocimiento a las áreas de negocio. De ahí surgen pues, 2 maneras de trabajar, ¿no? Las propias áreas de negocio son las que generan necesidades, ¿no? En base a ese conocimiento nuevo que nosotros hemos traído a la organización, o nosotros también ofrecemos oportunidades, ¿no? Las áreas de negocio que pues, muchas veces las abrazan, ¿no? Las cogen como si fuesen suyos y la única... y de ahí surge ya un camino que recorremos juntos, siempre traccionando desde innovación esas primeras líneas de trabajo para luego convertirse en proyectos. Me preguntas por proyectos en concreto, ¿no? Yo creo que en cuanto a transformación digital, en Laboral Kutxa por lo menos ha habido una apuesta muy fuerte en transformación de la cultura organizativa. Cómo nos organizamos, qué metodologías aplicamos, cómo trabajamos al final, eso tiene mucho impacto, ¿no? Luego, ¿qué es lo que puedes hacer? Un claro ejemplo que nos ha aportado mucho valor es la simbiosis, ¿no? El trabajar mano a mano entre negocio y tecnología. Creo que ha sido fundamental. También, dada el tamaño que tenemos, pues somos capaces de hacerlo. Igual en empresas mucho más grandes es más complicado, pero yo he notado que esa simbiosis nos ha permitido hacer cambios mucho más rápidos. En cuanto a procesos, puede sonar paradójico, ¿no? Pero nuestra apuesta ha ido siempre por incrementar la presencia física de Laboral Kutxa, ¿no? Más oficinas, más gestores, trato personalizado, y puede chocar con digitalizar, ¿no? Pero al revés, nos ha obligado a acelerar esa transformación digital, porque de nada vale apostar por una presencia física mayor si luego los procesos que dan cobertura tanto a los clientes como a nuestros gestores, que son los que están de cara al cliente, no dan la respuesta que necesitas, no están automatizados, no están integrados con los sistemas, esa apuesta falla. Entonces,
paradoja, ¿no?, de aumentar la presencia física nos ha acelerado mucho esa transformación digital. Importante también en los procesos, lo decía Cristina, no vale solo con tecnologizar, le llamo yo, ¿no?, meter tecnologías a un proceso, hay que rediseñarlo. Para ese rediseño nos ha servido de mucho el analizar los procesos desde el dato. O sea, somos capaces a través de herramientas de ver qué es lo que está pasando en nuestros procesos y a través de la inteligencia artificial detectar dónde se están quedando más bloqueados nuestros procesos, dónde están sufriendo más nuestros gestores, dónde está sufriendo el cliente, y también a través de la inteligencia artificial estamos empezando a tomar decisiones que nos propone la inteligencia artificial para mejorar esos procesos, pero siempre partiendo del dato. Hasta ahora yo creo que muchas veces los procesos se guiaban por percepciones, ¿no? Pues los gestores se quejan, el cliente nos ha mandado una queja, pero ahora mismo tenemos visibilidad desde el principio hasta el final a través del dato. Entonces, el dato es lo que es. Claro, aquí entra otro punto muy importante, que es esa trazabilidad del dato. No me sirve de nada que se genere un dato y luego lo consuma si no tengo control de por dónde ha ido ese dato. Entonces, esos controles de gobierno del dato ha sido una apuesta muy fuerte también de parte de Laboral Kutxa para cómo se traslada el dato a través de los distintos sistemas tenga un sentido, que no haya una incoherencia, que luego el consumo de ese dato nos haga pues, tomar decisiones que no son las correctas. Otro ámbito muy fuerte de transformación ha sido el de la seguridad. O sea, somos una entidad bancaria y nosotros tenemos lo que vendemos es confianza a nuestros clientes. Entonces, la seguridad, privacidad de los datos de todos esos sistemas, ¿no?, que se basa en la inteligencia artificial es clave y ha sido, no diría una transformación porque seguimos en ella y ni siquiera diría una transformación diaria, sino horaria. O sea, cada hora que pasa hay nuevos ataques, hay nuevos métodos y tenemos que estar en constante movimiento en ese ámbito. Y sobre todo ha ido por ahí el uso de la inteligencia artificial aplicada a la transformación. Has dicho sí, Cristina, perdona. Sí, quisiera, recogiendo un poco las aportaciones que se han hecho, ¿no? A mí me da la impresión de que esto, que nos cuesta mucho pensar por la rapidez con la que ocurren todas las cosas, ¿no?, y lo complejo que es pensarlo también, nos sitúa siempre como en dos polos bastante diferenciados, ¿no? En un polo en el que, pues, por ejemplo, aquí podemos estar muy de acuerdo sobre los elementos positivos que tiene, en este caso, por ejemplo, la inteligencia artificial en distintos contextos, organizativamente, para la gestión avanzada, para todo lo que tiene que ver con la mejora de procesos, el rediseño, etcétera, pero al mismo tiempo no podemos perder de vista que hay muchas resistencias, como las ha habido siempre con cualquier otro tipo de cambios tecnológicos, que también tenemos que pensar un poco en profundidad, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, Jorge, cuando dices que hay algún tipo de resistencia que no creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial lo que sustituye o mejora es una tarea, no sustituye a un trabajador, ¿no? Por ejemplo, podríamos avanzar en esa dirección y las mejoras van por esa. Pero es un hecho, o sea, es un hecho sobre el que también tenemos evidencias que hace que tengamos que pensar sobre algunas de las, algunas de las resistencias que existen, ¿no?, o algunas de las alarmas que se están dando. En el ámbito, por ejemplo, educativo, en el ámbito de la educación superior, efectivamente la inteligencia artificial es algo que yo creo que puede servir mucho para todos los procesos de la universidad, no solo como desde el punto de vista educativo, sino en el ámbito de la investigación, pero también la universidad como organización. Entonces, creo que puede ser muy útil, ¿no? Pero también descubrimos que existen muchas tentaciones, resistencias y cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Y entonces nos movemos siempre entre dos polos y buscar ese término medio que nos permita. Al final siempre acudimos a la idea de que, bueno, pues esto hay que regularlo y ya está, ¿no? Pero habría que abrir un poco la reflexión en una dirección más profunda, creo yo. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Sí, estoy de acuerdo. Me parece interesante el apunte que haces, Cristina. A ver, nosotros cuando abordamos procesos de esta naturaleza solemos incluso comentar con nuestros clientes que hay 5 dimensiones que tienes que tener en cuenta cuando abordas un problema tecnológico. Somos un sector tecnológico al final, ¿no? Pero si le quieres dar una perspectiva de transformación digital y no solamente quedarte, digamos, con una tecnología particular, ¿no?
Y esas 5 dimensiones, todas ellas son muy importantes y sin eso no se consigue realmente una solución al final, ¿sí? Son las siguientes, ¿no? Lo primero, pues los recursos de los que dispones, pues las máquinas, las tecnologías, lo que ya dispones en la organización y que quieres mejorar, pues ya tienes algo, ¿vale? ¿Sí? Lo segundo, la estructura organizacional que tienes, porque si tú quieres introducir un cambio tecnológico permanente, duradero, tienes que pensar en qué estructura te estás moviendo, es decir, las diferentes unidades y estructuras de la propia organización que tienen que ver con ese cambio tecnológico que vas a introducir. Si no, el riesgo, y lo hemos visto algunas veces, es acorralarlo, ¿vale? Se queda acorralada esa solución, se queda obsoleta y se pierde, ¿sí? Es una segunda dimensión pues, importante. Hay una muy importante también, que es el tema de la cultura organizacional, y eso no es la estructura organizacional, esa es la cultura organizacional, que es ese intangible de las personas. Las personas y las organizaciones tienen su propia cultura, sus canales de comunicación, su involucración, cómo se involucran en las cosas. Y en ese punto es absolutamente clave involucrar a las personas desde el principio en las soluciones tecnológicas. Y las personas en plural, ¿vale? No únicamente el técnico al que le va a servir eso para hacer su tarea mejor, sino a que haya elementos de creatividad en el diseño mismo de lo que se quiere conseguir y que involucres a diferentes aspectos de la organización, ¿sí? Es otro elemento clave. El cuarto elemento, evidentemente, estamos hablando de tecnología y de tecnología digital que puede ayudar a mejorar las cosas. Los sistemas de información, la tecnología, pues es muy importante que las cosas queden integradas. Las organizaciones no parten de cero muchas veces, tienen ya sus sistemas de información. Quiero introducir una solución de inteligencia artificial X con un impacto en transformación digital. Tengo que saber de dónde parto. Hay ahí ya unos sistemas de información y también pues, unos equipos detrás de ello, ¿no? Y el quinto, insisto nuevamente, son las personas. Personas, ¿sí? Entonces, tenemos varios casos nosotros en los que cuando ves esa matriz de cinco elementos clave para poder promover, es cuando realmente tiene un impacto. Y es ahí donde esa involucración de las personas en el propio diseño, en el mantenimiento, en la evolución de la solución, donde tienen un impacto real, ¿vale? Sí, esto es un poco lo que creo. No sé si estáis oyendo, tenemos ahora banda sonora incorporada al evento, bueno, pero es agradable, ¿no? Bueno, decías personas, y es cierto, ¿no? Pero en estas 5 dimensiones que has comentado, ¿no? Pues los recursos, la estructura organizacional, me ha interesado mucho la cultura, ¿no? Cómo hay que involucrar a las personas que están dentro de una organización para que esta digitalización o esta transformación pueda tener sentido y pueda avanzar, ¿no? ¿Cómo se consigue empapar a las personas participantes en cualquier entidad, organización, empresa? ¿Para qué? Claro, porque si no, no puede avanzar, ¿no? Estamos hablando de que las personas son fundamentales, pero para que esta cultura organizacional también pueda seguir adelante, hace falta trabajar esa parte. Pues mira, creo que la mejor manera de ilustrarlo es con un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo para que veas un caso concreto que a mí me parece que ha funcionado muy bien. Dice, bueno, pues este es un ejemplo que ojalá hubiera muchos como este, ¿sí? Hace ya unos años, estamos hablando de unos 5 años más o menos, viene una empresa importante del tejido vasco, la empresa es GKN, es una empresa muy importante en nuestro tejido industrial, produce componentes para el sector del automóvil, ¿sí? Y vino con un problema muy técnico, muy concreto, y era, pues tenemos una pieza concreta, esa pieza concreta empieza a tener mala calidad por el proceso productivo. Después de un tiempo, las máquinas se desajustan y esa pieza no nos está funcionando bien. Y cuando nos damos cuenta del problema, ya hemos desperdiciado muchísimas piezas, porque se están produciendo mal, ¿sí? Este era el problema de base, un problema pues muy árido, si quieres, ¿vale? Pues para nosotros muy interesante, pero muy árido en el sentido, bueno, pues se trata de identificar lo más pronto posible que una pieza se va a dañar para evitar el desperdicio. A mí me encantó, sinceramente me encantó, el enfoque que la empresa le dio al problema, porque ellos ya habían hecho su tarea, su parte de la tarea ya la habían hecho internamente, porque cuando nos contactaron nos dijeron, bueno, creemos que hay tecnología de inteligencia artificial, por ejemplo, que nos puede ayudar
por visión por computador, por computer vision, a detectar esos fallos de forma temprana. Y eso está muy bien y queremos que nos ayudéis, investiguéis en esto y lo hagáis. Y dijimos, sí, es un reto técnico que podemos abordar. Vale. Pero ya desde el principio, el ingeniero jefe de la línea dijo, pero yo tengo una visión con esto. Pero eso no lo dijimos nosotros, lo dijeron ellos. ¿Sí? Yo tengo una visión con esto, ¿a dónde quiero llegar? Y te lo explico, me acuerdo cuando nos lo explicaba. Nosotros tenemos la línea de producción, ahí hay operarios que están constantemente manipulando estas piezas, ¿sí? Y lo que estamos haciendo a día de hoy es que hay un muestreo, cada media hora se coge una pieza, se lleva a otro departamento de la empresa, que es el de metrología, el de medición. Ahí se hace una medición exacta con una tecnología que no era por computer vision, era por palpadores, que es otra tecnología pues, más precisa, pero bueno, no es tan potente. Es más lenta, ¿sí? Se hacía esa medición y según lo que había decían, bueno, pues paramos la línea y ajustamos la máquina o puede continuar, ¿sí? Mi sueño es que el operario que está ahí sea el metrólogo, sea la persona que me garantice y me esté verificando todo el tiempo que la pieza esté bien o esté mal, sin tener que desplazar físicamente una pieza a una sala distinta y tal. Y yo quiero llegar ahí, porque quiero potenciar a ese operario, ¿sí? Y quiero cambiar la organización en el sentido de que él tenga más atribuciones que las meras de coger la pieza, moverla, ponerla de un sitio a otro, sino que también sea responsable de decir, oye, ¿y la calidad? También soy yo responsable de ella y también la puedo monitorizar yo, porque la tecnología me ayuda. Y además quiero, y era un requisito de ellos, que inmediatamente se detecte los fallos, esto pueda ser consultado con tecnología también, en este caso de comunicación y de Web 3D, o sea, de visualizar en 3D la pieza concreta por cualquier persona en la organización, en el momento mismo, ¿sí? De manera que el departamento de ingeniería vea exactamente lo que está pasando con esa pieza, ¿sí? Porque eso me puede ayudar a rediseñar y a involucrar más a la gente. Es que fue increíble, porque estuvimos diseñando el sistema con el operario, bueno, con los operarios, con los ingenieros que iban a ver esa pieza finalmente y con el jefe de la planta. Con lo cual, en lugar de haber hecho una celda aparte donde sí, podría ir la pieza y detectarse el problema de calidad y ya está, pero la organización seguiría siendo la misma, lo que se hizo fue potenciar a las personas y al flujo de información en la propia organización, ¿sí? Fue un ejemplo muy bonito en el que yo digo, vale, ahí hubo una transformación digital, no solo una digitalización, ¿no? Pues es la manera, o sea, hacerles parte de la solución y de la apuesta tecnológica. Sí. Bueno, yo creo que también que, viendo las respuestas que ha habido a la pregunta que hemos lanzado antes, ¿no? que la mayoría del público que estamos aquí en la sala es que nos preocupa el cambio cultural, ¿no? Que acarrea una transformación digital y la falta de competencias, ¿no? que podemos tener en cualquier organización o empresa para afrontar estas transformaciones digitales. Has hablado de un ejemplo muy bonito ahora mismo, pero ¿qué tips o recomendaciones podríamos dar desde la experiencia y desde la visión de cada uno de vosotros para poder afrontar, ¿no? estos cambios que son pues, muy importantes dentro de la empresa y que preocupan mucho al final, ¿no? Yo creo que nosotros, ¿no? Por ejemplo, Cristina y yo estaremos de acuerdo en que una de las claves es la formación, ¿no? Es decir, afortunadamente en este país tenemos un sistema universitario muy bueno y muy competente y bueno, pues es imprescindible que todos los empleados de las organizaciones pues estén familiarizados con las nuevas tecnologías, que sepan manejarse con ellas, que sepan qué beneficios pueden extraer de cada una de ellas y luego, pues bueno, pues eso al final, si esa formación se extiende en toda la organización, pues siempre será más fácil que las estrategias que se tomen desde dirección de cara a una posible transformación digital o una digitalización, pues sean más adecuadas, ¿no? Y bueno, yo creo que afortunadamente aquí pues sí que tenemos, hay grupos de investigación muy potentes dentro de las universidades que trabajan codo con las empresas, que conocen la realidad de las mismas empresas, entonces toda esa formación imprescindible, ¿no? En temas de, pues como por ejemplo antes han comentado, ¿no? Temas de ciberseguridad también, que al final
Si no formamos a todos nuestros empleados, es en balde que tengamos un espacio súper seguro dentro de nuestra organización si luego tenemos una puerta de entrada que es un trabajador que no está formado debidamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las claves, por lo menos. Sí, la cultura organizacional, ¿no?, que comentábamos es muy importante, ¿no?, que esté la formación, ¿no?, ahí bien introducida. Sí. A nivel, por ejemplo, formativo va a cambiar todo el ámbito de cualificaciones, eso es fundamental y yo creo que tenemos que tener en cuenta que esas competencias o habilidades que se va a exigir a esos futuros profesionales no tienen que estar únicamente ubicadas en las universidades, en las facultades de ingeniería o en las facultades tecnológicas, ¿no?, sino que también de la misma manera se tiene que abordar desde esa formación, ¿no?, desde un enfoque integral. Eso es bastante complejo, ¿no?, porque muchas veces entendemos, ¿no?, que esa cualificación está únicamente vinculada con habilidades instrumentales que se facilitan mejor desde algunas áreas formativas o desde algunas áreas de conocimiento, ¿no?, y a otras pues simplemente se les lleva pues a que sean capaces, ¿no?, de, a través de, sobre todo en ciencias sociales, pues de llevar, ¿no?, al público una visión más amable de las tecnologías. Y yo creo que ahí, en el ámbito de la educación superior tenemos un reto muy importante. En el ámbito de la educación superior y a otros niveles también, ¿no? También desde áreas formativas obligatorias y demás, la formación profesional, la formación dual. Creo que es importante también pensar, ¿no?, el tipo de formación que necesitamos y luego encontrar los sesgos que también produce pues por ejemplo, los sesgos de género en el ámbito de la transformación digital empiezan en el ámbito formativo, entonces tenerlo en cuenta también. Los retos en el ámbito formativo, pero estos mismos retos de formación también hay que trasladarlos a la empresa, porque claro, lo que comentábamos, dentro de la empresa también la formación en todo esto es muy importante. En Laboral Kutxa, que ya estáis implementando, ¿no?, estas transformaciones en distintos ámbitos, ¿cómo abordáis esta parte? Sí, bueno, es algo crucial. Nosotros de innovación, que nos vemos como un agente, ¿no?, que promociona el cambio, sabemos que el cambio genera incertidumbre y no nos vamos a engañar, a veces incluso fricción, ¿no? Todo lo que sea nuevo muchas veces es, primero, quédate quieto y luego ya me cuentas. Para ello, esa cultura base se tiene que fomentar y no vale con que pensemos que todo el mundo es proclive, ¿no?, a que por iniciativa propia lo fomente. En Laboral Kutxa tenemos varias iniciativas que creo que nos han dado valor, ¿no?, y está bien compartirlas aquí. Y es sobre todo lo que llamamos los cómplices de innovación, ¿no? Nosotros buscamos en todas las áreas de la organización gente o personas que identificamos, incluso que se prestan, ¿no?, de manera voluntaria a que sean nuestros cómplices dentro de esas áreas, ¿no?, y que lleven nuestro mensaje, porque al final vemos que la innovación no debería estar centralizada en un departamento, sino que debería surgir, ¿no?, desde toda la organización. Complicado porque el día a día al final nos come, entonces tienes que tener a alguien que sí que tire, ¿no?, del carro. Y esos cómplices nos hacen un poco de agentes, ¿no?, de al final alguien que es cercano a ese equipo, ¿no?, a ese departamento, que sea capaz de trasladar nuestro mensaje, de llevar iniciativas, de promocionar, es algo clave. Otra iniciativa que está funcionando muy bien en Laboral Kutxa es lo que llamamos embajadores digitales. Es un grupo de personas voluntarias que son los que se forman y tienen, digamos, horas de formación, ¿no?, para expandir conocimiento a nivel de tecnologías, nuevos modelos de negocio, a toda la organización. Y encima nosotros tenemos un peldaño más, ¿no?, que siempre escalar, que es nuestra separación lógica entre la organización como servicios centrales y luego toda nuestra red, ¿no?, de oficinas, que no nos tenemos que olvidar, es parte de la organización. Entonces, uno de los retos que tenemos desde innovación muy importante es que todo llegue a toda la organización, porque muchas veces en las organizaciones de este estilo, ¿no?, centralizadas con una red comercial, de gestión, se olvida muchas veces esa parte. Y en la formación puede pasar lo mismo. Creemos que un gestor de oficina se debe de formar en unas verticales, pero igual nos olvidamos, ¿no?, que toda la transformación que se está generando les va a impactar a ellos también. Entonces, esa formación en
nuevas formas de hacer, nuevas metodologías, nuevas dinámicas, nuevas tecnologías, tiene que llegar a toda la organización y es importante el apostar desde que tienes una idea y una visión clara de dónde quieres ir, que te va a suponer una transformación, en generar ese caldo de cultivo para que luego esas reticencias, esas fricciones sean menores. Siempre las va a haber, pero nosotros notamos que cuando llegamos, ¿no?, desde innovación con lo que dicen, una idea feliz de los de innovación, ya no nos ponen tan mala cara, ¿no?, después de todos estos años de ir generando esa base de cómplices y de embajadores digitales y cualquier acción en ese sentido la vemos como un valor añadido increíble. No, me apunto ese tip de cómplices en la innovación y embajadores digitales, que me parece que es muy importante, ¿no?, y muy trasladable también a otras organizaciones, empresas, etcétera. Hay un tema que ha apuntado antes Cristina, hablabas también de la brecha, ¿no?, bueno, pues ya cuando entramos en formación, ya desde la formación en grado superior o bueno, cualquier formación, entramos en un tema importante que es la brecha, has comentado tú, pero es que la transformación digital, hay también, ¿no? No sé si es un debate, si va a ayudar a contribuir a hacer unas sociedades más justas o igualitarias, o al contrario, puede aumentar, ¿no?, esta brecha ya existente en la sociedad. ¿Qué opinas sobre esto, Cristina? Yo creo que hay muchas maneras de avanzar hacia la transformación digital y creo que no todas ellas son buenas y justas y que por lo tanto no nos llevan a establecer pues, criterios de mayor justicia o equidad en nuestra sociedad. Eso lo tenemos que admitir porque si no sería un buenismo absurdo. O sea, entonces, yo creo que el sentido un poco de cómo se está orientando pues apunta hacia a que efectivamente puede ser una herramienta, un medio que contribuya, ¿no?, a la mejora no solamente de aquellos aspectos que tienen que ver con el ámbito estrictamente económico, sino también social y creo que puede ser una buena herramienta. Pero hay que tener claro que, a fin de cuentas, el enfoque de lo que cabe esperar de esa transformación digital está en la responsabilidad de cómo se dirige ese proceso. Y creo que en ese sentido ya se han dicho bastantes cosas aquí, ¿no? O sea, de cómo se lidera ese proceso y bueno, pues el reparto, ¿no?, igualitario en muchos órdenes y en muchos términos, ¿no?, de los beneficios que tiene la transformación digital para el conjunto de personas, que no genere, ¿no?, desigualdad, que no genere, pues, por ejemplo, en el ámbito de una empresa que los trabajadores que estén menos cualificados o con mayores dificultades, por ejemplo, para adquirir esas habilidades tecnológicas que son necesarias para el desempeño profesional, pues se vayan quedando atrás, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande y todo pasa por cómo se pivote y se lidere ese proceso. Es importante, ¿no?, el llevar ahí ¿querías apuntar algo? Quiero apuntar una cosa también que creo que es complementaria y muy relevante. No es solamente un reto que tienen las organizaciones de puertas para adentro, ¿vale? Hay también un aspecto fundamental, donde además Cristina conoce muy bien, donde ya es de puertas para afuera también. Es decir, del entorno, de la sociedad en la que estamos. Por ejemplo, los principios éticos que tienen que regular el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Y esto no lo va a decidir cada empresa dentro de su casa. Una parte sí, pero hay otras partes que son mucho más como sociedad, de cómo abordamos esto, ¿no? Y pensemos en esos grandes bloques mundiales que tenemos y las formas distintas de abordar, por ejemplo, el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, ¿no? Si vamos al caso de China, es un gigante tecnológico, está transformando su sociedad a pasos agigantados. Está en muchas órdenes de la sociedad y de la economía comiéndose el mundo, ¿sí? Y quitando a los Estados Unidos la potencia actual de su posición de liderazgo, pero con un enfoque de inteligencia artificial claramente impulsado por el Estado, ¿sí? Donde hay un control por parte del Estado y un respeto que no es el que nosotros entendemos adecuado para las libertades individuales y donde pues todo vale, vamos a decir. Es decir, bueno, pues yo sí tengo que tomar millones de
de datos biométricos de personas para alimentar un sistema de control social, por ejemplo, y de saber si una persona es un buen ciudadano o no, pues lo hago. Y no tengo ningún problema con ello. Y ellos lo hacen así, ¿sí? Pensemos en el bloque más Estados Unidos, por ejemplo, donde lo que manda es la gran corporación, la gran empresa, el Google, el Apple, todas estas grandes, ¿sí? Ahí hay una filosofía mucho más de dejar hacer, ¿no? De, bueno, que sean las empresas las que manden. Y entonces son las que, oye, han hecho grandes avances y grandes progresos, pero con riesgos para, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas o para la libertad de creatividad y de aplicación de esto y demás, ¿no? Y a mí en particular me gusta el enfoque europeo, ¿sí? Que es un enfoque que es mucho más garantista de los derechos de las personas, ¿sí? Y de que tenemos que abordar la inteligencia artificial desde una perspectiva en la que seamos conscientes como sociedad qué se permite y qué no se permite, ¿sí? Y esto también es un tema importante, ¿no? Ese enfoque, por ejemplo, del AI Act, ¿no? De la Ley de Inteligencia Artificial Europea, que categoriza en niveles de riesgo la inteligencia artificial, determinadas tecnologías de inteligencia artificial, pues me parece que es muy adecuado, ¿sí? Y que va diciendo, oye, perdona, hay ciertas cosas que no se pueden. Por más que la tecnología lo pueda hacer, pues no. Hay unos principios éticos, una forma de comportarnos como sociedad que tenemos que respetarnos entre sí. Sí, yo creo que lo que tú apuntas es muy importante, llama a la necesidad, o sea, a mí también me gusta mucho ese marco europeo, creo que es una referencia sobre la que se está trabajando y se está profundizando y creo que es una buena referencia, ¿no? Pero llamas también, has señalado una cosa que yo creo que también es muy importante, ¿no? Que es decir, la responsabilidad que tenemos también la ciudadanía, la que tenemos todos y cada uno de nosotros como usuarios finales también de esa tecnología, ¿no? Y entonces ahí muchas veces ahora estamos centrados, ¿no? En el ámbito pues, de empresa, pero también es cierto que nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad en el uso de esas tecnologías que no, y eso también hay que trabajarlo. Creo que es importante, aparte de todos esos marcos regulatorios que lógicamente son imprescindibles, ¿no? Pero, y sobre esa cuestión final, creo que la tensión que existe entre todos esos elementos creo que es la que va a definir un poco las reglas de juego en un futuro, pero sin obviar, ¿no? La responsabilidad que tiene también la ciudadanía en todo este proceso de transformación digital. Hablando de este marco legislativo, me imagino que en vuestro caso también tenéis que tener mucho cuidado, ¿no? Porque manejáis una cantidad de datos, ¿no? Ingente en vuestro caso. ¿Cómo lo reguláis dentro de la empresa? Sí, no, ha habido una apuesta muy clara por definir procesos muy exhaustivos que se adapten, ¿no? a esa regulación. Pero yo estoy muy de acuerdo con Cristina, y lo ha dicho antes, ¿no? Todos esperamos a veces una regulación externa que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y hasta entonces hacemos lo que queremos, ¿no? Yo creo que dentro de ese ámbito de transformación digital, inteligencia artificial, las organizaciones, lo extiendo también como Cristina a la ciudadanía, somos responsables de dar ya los pasos a pesar de que no exista una digamos, una regulación que te obligue, te prohíba y te sancione, ¿no? a determinadas cosas. Y yo creo que desde Laboral Kutxa eso lo tenemos muy claro desde el día 1, ¿no? En el que esto no es de ahora, es de hace muchos años. Y tenemos todos los procesos muy enfocados a esa protección y no solo a la protección de los datos, seguridad, sino también a qué uso se le dan a los datos, ¿vale? Está muy legislado, está muy regulado en una entidad financiera que se puede usar, que no. Y luego dentro de los valores de la propia entidad tenemos muy claro, y yo creo que es en esa cultura, ¿no? de organización, tenemos muy claro que nunca vamos a buscar un beneficio a costa de, ¿no? intentar no ser transparentes con los datos que usamos de los clientes. Y creo que es importante que eso no solo llegue a las empresas, digamos, que manejan mucho volumen de datos, sino que empiece a llegar a todo tipo de empresas, ¿no? Porque al final parece que no, pero una pyme, una empresa de 1 a 50 empleados, se pueden generar muchos datos también y muchas veces no son conscientes de que son datos incluso también privados, de carácter confidencial, secreto,
y por desconocimiento, por falta de capacitación igual, ¿no? Por falta de recursos en esa capacitación, puede que haya pues, temas que luego impacten tanto a esa empresa, a los clientes, a terceros, etc. Entonces yo creo que esa capacitación tiene que llegar a todos los niveles, incluso extendiéndolo también a la ciudadanía, ¿no? Hoy en día estamos viendo ejemplos, si nos centramos en la inteligencia artificial, que están impactando a la ciudadanía y que están impactando, en algunos casos, de manera negativa. Entonces, ¿cómo no nos corresponsabilizamos todos, las organizaciones, las entidades públicas, los padres y madres, los profesores del colegio, que es que nos está ya impactando? Entonces, tenemos que por lo menos conocer y de alguna manera actuar en el ámbito que podamos. Entonces, yo creo que es algo clave. Comentabas la importancia de los datos, ¿no? De extraer datos y que igual pues una pyme, una pequeña empresa igual no es consciente de la cantidad de datos que tiene o que puede conseguir, ¿no? Y de la importancia de estos datos para luego analizarlos, extraer conclusiones, repensarlos, ¿no? Para bueno, pues poder transformar los procesos, ¿no? Vamos a intentar centrarnos igual en pequeñas empresas, en pymes, ¿no? Por ejemplo, en Mondragón Unibertsitatea tenéis contacto directo con muchísimas empresas vascas. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos que nos puedan servir de inspiración o para acercarnos un poquito más a cómo se pueden trabajar estos datos que tenemos y pueden servirnos, ¿no? Para ese camino de la transformación digital? Sí, nosotros, bueno, al final cuando trabajamos con las empresas lo que sí que vemos es que en un principio por lo menos todavía la cosa está muy verde, ¿no? Es decir, se habla mucho de todo este tema de análisis de datos, de inteligencia artificial, de aplicarlo a los procesos, de poder mejorar productos, servicios, bla, 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 pero luego muchas veces la realidad es que todavía estamos en pasos muy, digamos, verdes y bueno, pues sí que vemos que sí que hay empresas que están haciendo apuestas interesantes, ¿no? Nosotros pues sí que vemos realidades de, pues bueno, pues como por ejemplo, ¿no? La empresa Domusa, por ejemplo, que no sé si entra en lo de pyme, seguramente no, tendrá más andará por ahí, ¿no? Pues bueno, pues nosotros sí que estamos, los últimos años estamos llevando a cabo un proyecto con ellos donde pues que han pasado de tener calderas, esta es una empresa que trabaja con calderas, de tener calderas que, pues sin más, eran calderas como las que conocemos nosotros en el día a día y a día de hoy, pues bueno, mediante un proceso de transformación digital, pues hemos trabajado en el que esas calderas se conviertan en tecnologías IoT, ¿vale? Que sean herramientas que estén conectados a la nube, que vayan recogiendo información que están produciendo esas calderas, que todo eso se centralice y a día de hoy se está trabajando en la mejora de los procesos y en el análisis de esos datos, ¿no? Todo esto se llevó a cabo desde un comienzo donde no estaba conectado nada, entonces sí que fue algo organizado, algo bien pensado, con una problemática de negocio a la cual se quería dar respuesta. Y bueno, pues es uno de los casos de éxito que tenemos a día de hoy en cartera, digamos, ¿no? Pero bueno, también hay otras empresas que poco a poco sí que pues en las compras que están realizando de maquinaria nueva, digamos, de líneas de producción, etcétera, pues sí que están viendo que les está dando opción a que esas líneas de producción sean sensorizados. Y bueno, pues esto nos da opción a que esos datos se puedan luego analizar, ¿no? Tenemos que ser conscientes, como decía antes, ¿no? Al comienzo, de que es un proceso largo, que los datos que recogemos los tenemos que recoger de una forma organizada, de una forma bien pensada para luego poder analizarlos, porque sí que hemos tenido también casos en los cuales pues igual llegaban empresas que creían que tenían muchos datos, ¿no? Te decían, sí, es que tenemos muchos datos, ibas a una primera reunión donde te iban a pasar esos datos para que tú los pudieras analizar, por ejemplo, y te venían con un USB pequeño cuando estabas planteando un proyecto de Big Data y claro, dices, oye, claro, para ti igual, no sé, 100.000 líneas de datos puede ser mucho, pero para las tecnologías actuales esto es prácticamente nada, ¿no? Entonces, ahí sí que hay un trabajo de concienciación, de hablar con las empresas, de transferirles esa información de que todo esto necesita una organización, de que necesita ser diseñado, necesita ser pensado
y que con los datos que tenemos, que hemos ido recogiendo así al azar, pues quizá podemos sacar cosas positivas, es posible, pero hace falta más organización, digamos, en cuanto a definir lo que queremos conseguir, cómo lo queremos conseguir y luego, pues bueno, conseguir esos datos, ¿no? Sí, la meta que comentaba, ¿no?, al principio de todo, Cristina, ¿no? Primero tenemos que saber qué es lo que queremos conseguir, ¿no?, luego para empezar a construir el camino y a diseñarlo, ¿no? No sé si tienes algún otro ejemplo tan bonito como el que nos has puesto antes para ilustrarlo. Hombre, nosotros trabajamos anualmente en aproximadamente 200 proyectos. Vale, estamos en muchos proyectos, muchos de ellos son con clientes, otros son con colaboradores, estamos como socios, ¿sí? Pues el 80 o 90% de esos proyectos son con pymes, ¿vale? Es decir, un mensaje que yo sí quiero lanzar, que creo que es que necesitamos ser conscientes de ellos, es tenemos un tejido aquí en el País Vasco de centros tecnológicos, muchos de ellos con buenos desarrollos en inteligencia artificial y en transformación digital, que son un elemento clave en esa transformación digital muchas veces. Porque, bueno, si una solución ya está madura suficientemente y la puede ofrecer una empresa en el mercado de inteligencia artificial o de cualquier tipo, pues las leyes de mercado ya operan y funcionan bien. Pero hay muchas veces que esa incertidumbre que mencionábamos antes, oye, ¿y esto yo cómo lo hago? Y ostras, me da un poco miedo, decía también antes Álvaro, ¿no? Es decir, oye, hay algunos que son más evangelistas o, ¿cómo decías tú la palabra que me gusta Embajadores. mucho? Embajadores, sí, pero hay otros que son mucho más reticentes, que yo lo espero un poco, ¿no? Y una manera de hacer pruebas, de avanzar y de ver si realmente eso tiene un impacto es utilizar verdaderos expertos. Tenemos una red en el Basque Research and Technology Alliance, en el BRTA, de centros tecnológicos muy potentes en estos temas, en los que podemos, de la mano de la empresa, avanzar, hacer prototipos, hacer investigación y ver eso cómo puede salir después. Para mí es un mensaje claro hacia la pyme. Si no quieres tomar todo el riesgo tú, ¿sí? Y si no hay una cosa madura de mercado que ya simplemente la puedes incorporar, somos una muy buena herramienta para apoyar a esas pymes. ¿Sí? Y se puede desde un primer comienzo contar con vosotros para poder implementar, ¿no?, cualquier proceso de transformación digital en cualquier organización del sector que sea, sí, ¿no? sí. Porque al final yo creo que abarca todos los sectores que nos podamos casi imaginar, ¿no? Correcto, Yo correcto. más que se puede, diría que se debe. Se debe. Sí. Vamos a cambiar Sí, ese sí, chip. que sea desde un comienzo que sea algo que vaya con expertos, de la mano de los expertos, ¿no?, de grupos de investigación, de centros de investigación, etcétera, y que te lleven en una dirección adecuada, porque si no es posible que empieces a hacer algo que luego igual no sirve o que te quedes a mitad de camino, ¿no? ¿Cuál debería ser entonces los pasos que debería de dar una empresa, una organización que quiera llevar a cabo una transformación digital, pero que no sepa cómo empezar, ¿no? Decir, tengo un negocio, tengo una organización, va bien, tengo muchos datos, comentabas, ¿no? Pues igual me imagino que tengo muchísimos datos, igual no son tantos, pero bueno, ¿y cómo empezar a dar esos primeros pasos? Bueno, yo creo que los primeros pasos tienen que ser, ¿no?, si de verdad tienes datos, pues juntarte con algún centro de investigación, con algún grupo de investigación, que pueden ser pues, los centros que ha comentado Jorge, las universidades que también tenemos nuestros propios grupos de investigación también, y el analizar qué tienes, ¿no? Y también siempre con una perspectiva de qué quieres conseguir, ¿no? Yo creo que eso es una de las claves, lo menciono por tercera vez, pero al final, si tienes datos, está bien, pero tienes que saber el qué quieres conseguir con esos datos, ¿no? ¿Qué pregunta de negocio quieres responder, ¿no? Es decir, pues el ejemplo que ha puesto antes Jorge de la pieza estaba muy claro. Ahí tenían una pieza defectuosa que lo querían mejorar o querían detectar cuándo se estropea esa pieza, ¿no? Nosotros en los proyectos de mantenimiento proyectivo que hacemos, por ejemplo, lo que intentamos también es, pues en una fresadora, en un torno, en una maquinaria de producción, si hay alguna pieza que se pueda romper, si somos capaces de detectar que esa pieza se va a romper dentro de una semana, pues siempre será mejor a que se rompa cuando estamos inmersos en un periodo de producción, ¿no? Entonces podemos hacer esos cambios pues el fin de semana, cambiar esa pieza para que no afecte a la producción, etcétera, ¿no? En esos casos tienes que tener claro a qué pregunta quieres responder, ¿no? Es decir, tengo una pieza que se me rompe, tengo unos datos, quiero ver si con estos datos soy capaz de detectar cuándo se va a romper esa pieza. Y ahí ya empiezas a trabajar al respecto.
Porque tener datos, y por ejemplo si tienes, ¿no? Si Eroski, por ejemplo, tuviera los datos de todas las compras, etcétera, y dice, va, tengo datos. Va a un grupo de investigación y le dice, analiza los datos y a ver qué me puedes sacar para que yo incremente mis beneficios. No, ahí falta algo más, ¿no? Es decir, no, pues mira, quiero identificar diferentes perfiles para ver si realmente es cierta esa historia de que las personas que compran pañales son las que más cerveza compran en los supermercados, ¿no? ¿Es verdad eso o no es verdad eso? ¿Esa hipótesis es cierta? Entonces, ahí ya puedes empezar a analizar eso, que es cierto, ¿eh? Curioso, curioso. Cristina, esa es la forma, ¿no? De primero tener esa pregunta de negocio clave, Sí. esa Bueno, meta yo creo bien que definida. Claro, eso es decir, cuál es esto, ¿no? La meta. Pero en cualquier caso yo, aun a pesar de que podamos decir, ¿no?, algunas cosas, tampoco existe una receta universal sobre cuál tiene que ser el proceso, ¿no? Yo cuando hablaba y daba ese primer titular, ¿no?, de que hay que humanizar la transformación digital aplicado al ámbito de la PYME, creo que hay que humanizar la aplicación de lo digital, ¿no?, al contexto de lo que es una PYME. O sea, es que yo creo que eso es fundamental. Es una manera de humanizar también la inteligencia artificial, ¿no? O sea, de llevarla al contexto exacto que defina y que responda a necesidades concretas, que yo creo que es por la línea por la que estáis hablando. Y creo que también plantear los desafíos o sea, no solamente cómo implementarlos, sino también los desafíos que afronta una PYME sobre cómo afrontarlos, y creo que el principal es el de la financiación, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo claro, porque No, igual ahí nos puede ayudar. eso es, podemos dar alguna Si hay ruta. alguna PYME por aquí que luego... Hay una agenda, yo creo que importante, ¿no?, de fondos tanto públicos como, y sobre todo, pues de fondos europeos que están trabajando muy en esa línea, pero yo creo que de eso también no lo podemos olvidar, no decirle únicamente qué es lo que tiene y cómo puede hacerlo, ¿no?, sino, bueno, pues arropar todo ese proceso, que también es una forma, ¿no?, de humanizarlo y de que realmente contribuya de manera positiva al desarrollo de ese proyecto empresarial. Sí, ¿no? Comentabais antes también, ¿no?, que no debemos de perder el foco de las personas, ¿no?, que al final pues la transformación digital, todo lo que nos está trayendo la inteligencia artificial también lo que nos tiene que es ayudar en los procesos y en las tareas, ¿no? No sustituir a las personas, ¿no?, sino que ahí tenemos a las personas que son los que dan valor añadido a lo que conseguimos a través de la digitalización, ¿no? Porque esperamos demasiado de la inteligencia artificial y yo creo que hay que matizar un poco las expectativas que hay, aun a pesar de que sea posible todo, ¿no?, o que sea posible mucho, ¿no?, pero las expectativas que se generan, entonces, son expectativas que no están contextualizadas, sino que normalmente lo que ocurre es, están puestas pues al servicio de la mejora de grandes y complejos problemas globales, ¿no? Pues la inteligencia artificial, y entonces, claro, eso yo creo que desborda, ¿no?, a lo que una PYME, por ejemplo, de menos de 50 trabajadores, le puede permitir pensar qué es lo que puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que eso también forma parte de un reto, o sea, llevar la narrativa sobre la inteligencia artificial al contexto, o sea, a nuestro contexto, a las particularidades de este contexto y pensarla desde ahí. Creo que eso es fundamental. Bueno, yo creo que hemos puesto encima de la mesa temas muy interesantes, ¿no?, y que pueden generar pues, bueno, pues debate y pueden ayudar también a otras empresas, ¿no?, en empezar a dar pasos o avanzar en la transformación digital. Para concluir la mesa, no sé si cada uno de vosotros quiere comentar alguna cosa más, aportar algún detalle. A mí sí que me gustaría, en esta cuestión última en torno a las pymes, ¿no?, algo que también hemos visto que puede dar valor, ¿no? Nosotros tenemos varias líneas de trabajo en impulsar el comercio local, ¿no?, que al final son pymes e incluso micropymes, ¿no? Y vemos que un inicio, ¿no?, muy potente para esos comercios locales, empezar a pensar en una transformación, dejarlo de digital, transformación, es disponibilizarle los datos financieros. Nosotros tenemos sus datos financieros, los que son nuestros clientes, y muchas veces
esa tipología de empresas no son capaces, ¿no?, de, primero, visualizarlos, ¿no?, y segundo, de entenderlos. Entonces, nosotros estamos trabajando mucho en esa línea con una visión de vamos a ayudarte a ti, comercio pequeño, local, a impulsar tu comercio en base a datos que nosotros mismos te podemos ofrecer. Entonces, nosotros lo ofrecemos como un valor añadido. Y no solo eso, sino te vamos a capacitar en cómo entender tus propios datos financieros, porque muchas veces hay ese gap, ¿no? Vale, tú me das los datos, los veo, pero no los puedo entender o incluso no los puedo correlacionar, que luego ya, igual en un futuro podemos empezar a hablar de inteligencia artificial, etcétera, pero ya solo el hecho de entender, ¿no?, en esas comercio local, que lo único que tiene es un TPV, ¿no?, donde pagan los clientes o incluso algún sistema de fidelización casi manual, el disponibilizárselos y capacitarles en entenderlos empieza a generar preguntas, ¿no?, y decir, vale, yo hago esto de esta manera, pero mis datos me están diciendo que X cosa, si la cambio a esta otra manera, ¿no? Estamos abriendo un poco el debate también en ese comercio local en cómo puedo mejorar, y no en base tampoco a percepción, sino a datos que nosotros les disponibilizamos, que son suyos, pero nosotros se lo pintamos de alguna manera para que lo entienda. Entonces yo creo que por ahí también es una manera de abrir esa vía, ¿no?, de transformación más enfocada a esa tipología igual de empresa o de cliente que no tiene capacidad de ni siquiera empezar a plantearse preguntas. Les ayudáis un poco en el gobierno del dato, ¿no?, que comentabas antes, pero a una escala, ¿no?, como más ajustada a su realidad. Esa es la visión, ¿no?, que tenemos. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir, Jorge, para un poco dar por finalizada esta mesa? Ok, bueno, pues retomando un poco el último comentario de Cristina, creo que tenemos que entender que hay una oportunidad en el uso de la inteligencia artificial para la transformación digital que está aquí y ahora, que no es parte de ese gran debate de si la inteligencia artificial va a, no sé, hacer qué cosas con la humanidad, ¿no? Esa pyme de 50 personas tiene una serie de problemas, unas tareas que quiere mejorar, y esa que se llama Narrow AI, o la inteligencia artificial focalizada, a mí me gusta más focalizada que estrecha. Hay gente que dice IA estrecha, a mí no me gusta eso, ¿no? Yo diría más bien IA focalizada, tiene un potencial de innovación tremendo, aquí y ahora, pero no como tecnología únicamente, tienen que estar las personas detrás. Vale, este sería, digamos, mi mensaje principal. Vale, yo aprovecharía para hacer dos puntualizaciones. La primera sería la importancia de que no están solos, ¿no? Es decir, si una pyme a día de hoy está pensando en intentar aplicar o realizar una transformación digital, aplicar un análisis de datos, de los datos que tiene, etcétera, yo creo que tiene que tener en cuenta que afortunadamente en nuestro entorno contamos con centros de investigación que están muy bien formados, contamos con universidades que también son competentes, contamos con grupos de investigación dentro de las universidades a las cuales se pueden acercar y pueden contrastar bueno, pues, hasta qué punto pueden llegar con lo que tienen en ese momento en su empresa, ¿no? Entonces, pues a esa gente les animaría a que se acerquen a los centros de investigación, a las universidades, que contrasten con gente experta en el tema si realmente pueden hacer algo con lo que tienen o qué es lo que deberían de hacer. Y aprovechar también pues para extender el mensaje de la formación, ¿no? La importancia de la formación, tanto en la aplicación de la IA por todos sus sesgos que hemos comentado de la importancia que tiene, o temas de ciberseguridad, etcétera, pues es muy importante que la gente se forme. Y luego el segundo, ya que ha creado aquí un poco de revuelo el tema de los Todots y bueno, de los pañales y las cervezas, para este tipo de tiendas es súper importante el posicionamiento de los productos, ¿vale? No es casualidad que las cervezas estén en el fondo, no es casualidad que el pan esté en el fondo de la tienda, y si hay dos cosas que se compran juntas, hasta ahora la estrategia era que si hay dos cosas que se compran juntas, si pongo cada una de ellas en una punta de la tienda, obligo a esa persona a que tenga que pasar toda la tienda y a su vez pues empieza a hacer una compra mayor, ¿vale? No se centra solo en esos dos productos. Hay estrategias que están cambiando para poder facilitar las compras, pero bueno, todo esto también va de la mano de la IA, de la aplicación del análisis de datos y bueno, pues que es una realidad que está aquí, como decía Jorge, y la podemos aprovechar y deberíamos de aprovecharla. A mí me gustaría finalizar recordando que al final todas las decisiones, ¿no?, que se toman en el marco de la inteligencia artificial las tomamos nosotros. Eso creo que no debemos olvidarlo, ¿no?
y que esas decisiones no son atribuibles a la existencia de la inteligencia artificial, sino a la voluntad de cómo queremos explotar ese recurso, ¿no? Yo creo que estamos ante un escenario de oportunidad, creo que además en todos los ámbitos, pero sí que creo que hay que recordar también, ¿no?, aquellas recomendaciones éticas que en 2018 dio la Comisión Europea, en el que el primer eje ético sobre el que hace sustentar esas recomendaciones está en la supervisión humana, nuevamente en las personas, ¿no?, que llama a la revisión de los resultados arrojados por la aplicación de cualquier inteligencia artificial que se ponga en funcionamiento. Entonces, creo que al final es un tema de responsabilidad, uno de los principios éticos sobre los que se sustenta ese modelo, y creo que sobre cómo se articula y cómo se hace toda la cartografía de responsabilidades en torno a la inteligencia artificial es algo que tenemos que tener claro y definir. Mila esker, eskerrik asko Cristina, Enaitz, Pedro, Álvaro, por haber contribuido un poco a darnos más luz, ¿no?, en todo este tema de la transformación digital, la inteligencia artificial, porque es un tema realmente interesante de lo que podríamos seguir hablando durante mucho tiempo y largo. Yo creo que todos los que estamos aquí porque nos interesa el tema, cada uno desde su punto de vista, desde su sector, pero ha quedado claro que, bueno, está abierta a todo. Nik uste dut baita garbi geratu dela, edonork interesa baldin badaudela bideak, bai unibertsitateen aldetik, bai ikerkuntza erakundeen aldetik ere, eta baita erakunde finantzioren aldetik ere, laguntza bideak irekita daudela, horrelako ekitaldiak azkenean jakintza partekatzeko, eta baita ere laguntzeko, elkar laguntzeko dira, eta hortxe bideak irekita. Gaurko aurkezpen hauek badakizue gero ere ikusgai izango dituzuela YouTubeko kanalean ere, beraz dozein arlotan gehiago sakondu nahi baduzue hortxe izango duzu, eta baita hemen parte hartu dutenen kontaktua ere, hortxe bakoitzak bere arloan duen jakintza hori gehiago eta gertuagotik ezagutzeko ere. Mila esker guztioi, bai inguru honetan laguntzeagatik. Orain nahi balin baduzue zuen tokira joan zaitezkete, berriro ere jarraituko dugu eta. Salo bat beraiei.